Estimada Magíster Verónica, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 9 y vamos a exponer acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Los integrantes del grupo son Vanessa Chávez, Daisy Pinza, Karina Valencia y mi persona Edison Lange. De los trastornos del neurodesarrollo. Según el DSM-5, los trastornos del neurodesarrollo son limitantes que se manifiestan en la etapa del desarrollo, dándonos manifestaciones más claras en la etapa escolar. Ahora nos vamos a enfocar en los trastornos del neurodesarrollo como son trastornos de comunicación, trastornos alimentarios, trastornos de excreción y finalmente las conclusiones. Yo voy a empezar con los trastornos de comunicación. Los trastornos de comunicación según el DSM-5 son limitantes que se presentan en el lenguaje, el habla y la comunicación. Los trastornos de comunicación se clasifican en trastornos del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez, el cual inicia en la infancia. El tartamudeo, trastornos de la comunicación social específica y no específica. Los trastornos del lenguaje es la dificultad persistente en la adquisición y uso del lenguaje, ya sea escrito, oral, mediante gestos, entre otros. Descartar otras causantes que estén adheridas a este sería como los trastornos neurológicos de audición u otra deficiencia sensorial, discapacidad intelectual y regresión del lenguaje. Este trastorno también se puede asociar al trastorno específico del aprendizaje, lectoescritura, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, el trastorno del espectro autista y el trastorno del desarrollo, de coordinación. También está asociado al trastorno de comunicación, que es el pragmático. Existen a menudo antecedentes familiares de los trastornos del habla o del lenguaje, también es otro. Los trastornos fonológicos. Son las limitantes persistentes en la producción fonológica que interfieren con la claridad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. Los trastornos de la fluidez de inicio en la infancia. Son alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla que son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje. Persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de repetición de sonidos, alegación de sonidos de palabras y consonantes. En pocas palabras, palabras fragmentadas. Y los trastornos de la comunicación social son dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Estas deficiencias causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral, ya sea individualmente o en combinación. A continuación, mi compañera Karina les va a dar acerca de los trastornos alimentarios. Le cedo la palabra a la compañera Karina. Yo voy a hablar acerca de los trastornos alimentarios. Tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por evitación del ingesto de alimentos. La anorexia nerviosa se dice que es una afección en las que las personas evitan comer, restringen los alimentos severamente o solo comen cantidades muy pequeñas de ciertos alimentos. También pueden
pesarse una y otra vez, incluso cuando están peligrosamente por debajo del peso normal. Estas personas pueden verse a sí mismas como si tuvieran sobrepeso. La bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa, las personas con bulimia nerviosa tienen episodios recurrentes en los que consumen cantidades inusualmente grandes de comida. Suelen sentir una pérdida de control sobre estos episodios de atracones. A estos atracones les siguen comportamientos para compensar por el exceso de comida, como vómitos forzados, uso exagerado de laxantes o diuréticos, ayunos, ejercicio excesivo o una combinación de estos. Los trastornos por atracón. ¿Qué son los trastornos por atracón? Es una afección en la que las personas pierden el control sobre lo que comen y tienen episodios recurrentes de ingerir cantidades inusualmente grandes de alimentos, a diferencia de la bulimia nerviosa. A los episodios de atracones no les siguen purgas, exceso de ejercicios o ayunos. Por esta razón, las personas con el trastorno por atracón a menudo tienen un exceso de peso o son obesas. Los trastornos por evitación de la ingesta de alimentos. Este trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos, anteriormente conocido como trastorno de alimentación selectiva, es una afección en la que las personas limitan la cantidad o el tipo de alimentos que ingieren. A diferencia de la anorexia nerviosa, las personas con este trastorno no tienen una imagen corporal distorsionada ni un temor extremo de aumentar de peso. Este trastorno es más frecuente en la niñez media y por lo general en el inicio. Es más temprano que otros trastornos de la alimentación. Muchos niños pasan por fases de ser quisquillosos a la hora de comer, pero un niño con trastorno por evitación y restricción de la ingesta de alimentos no consume suficientes calorías para crecer y desarrollarse adecuadamente. Y un adulto con este trastorno no consume suficientes calorías para mantener las funciones básicas del cuerpo. Bueno, esta ha sido mi exposición acerca de los trastornos alimentarios. Buen día, mi nombre es Daisy Pinza y me tocó hablar sobre trastornos de excreción. El término trastornos de excreción puede referirse a diferentes condiciones relacionadas con la eliminación de orina y heces. Dos trastornos comunes relacionados con la excreción son la enuresis y la encopresis. La enuresis se refiere a la emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Puede ocurrir durante la noche, enuresis nocturna, o durante el día, enuresis diurna. La enuresis es más común en niños y puede estar asociada con factores como el estrés, la ansiedad o problemas médicos subyacentes. Por otro lado, la encopresis se refiere a la eliminación repetida de heces en lugares inapropiados, como la ropa o el suelo, al igual que la enuresis puede ser voluntaria o involuntaria. La encopresis también puede estar asociada con factores como el estreñimiento, problemas emocionales o trastornos subyacentes. Es importante destacar que estos trastornos pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes lo experimentan, así como en sus familias. El tratamiento para los trastornos de excreción puede incluir cambios en la dieta, terapia conductual, medicación y apoyo psicológico. A continuación tenemos la incontinencia urinaria, que se refiere a la incapacidad de controlar la salida de orina de manera voluntaria. Puede manifestarse como pérdidas de orina leve o graves y puede estar causada por diversos factores, como debilidad de los músculos del suelo pélvico, problemas en el sistema nervioso, infecciones urinarias, entre otros. A continuación tenemos la incontinencia fecal. Es la incapacidad de controlar la evacuación de las heces de manera voluntaria. Puede ser causada por debilidad de los músculos del esfínter anal, daño en los nervios que controlan la función intestinal, enfermedades de colon o recto, entre otras causas. También tenemos la enuresis nocturna, que se trata de la emisión involuntaria de orina durante el sueño en niños mayores de 5 años. Puede ser primaria, cuando el niño nunca ha logrado controlar.
completamente la micción durante la noche, o secundaria cuando el niño ha tenido un periodo de control y luego vuelve a presentar episodios de enuresis. Como último tenemos la encopresis, que es la evacuación involuntaria de heces en niños mayores de 4 años que ya han adquirido el control de esfínteros. Puede ser causada por estreñimiento crónico, problemas emocionales, dificultades en el aprendizaje del control de esfínteres, entre otros factores. Continuando con la explicación, concluimos con un comentario de cada trastorno del neurodesarrollo. El neurodesarrollo en la etapa infantil es importante porque se refiere al proceso de crecimiento y desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, que son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional y social de los individuos. Los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y los trastornos del lenguaje, pueden afectar significativamente la vida de las personas que los padecen. Es importante abordar estos trastornos de manera holística, considerando la totalidad del individuo y su contexto para lograr una evaluación y tratamientos adecuados. Los trastornos del neurodesarrollo abarcan una variedad de afecciones que afectan el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, lo que puede influir en el comportamiento, el aprendizaje y la capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas. Los trastornos en el desarrollo tienen gran trascendencia individual, familiar y social, porque los poderes públicos han de ofrecer una respuesta que evite en lo posible las discriminaciones y limitaciones subsiguientes a los problemas que sufren los niños con discapacidad o con riesgo de padecerlas y sus familias. Trastorno de la comunicación. Los trastornos de la comunicación abarcan deficiencias en el lenguaje, el habla y la comunicación que no pueden atribuirse a un déficit sensorial o a una condición médica general. Es fundamental colaborar con los profesionales de la salud y centros educativos para elaborar un plan y buscar apoyo en los servicios comunitarios locales. Si se ha sido diagnosticado con un trastorno de la comunicación, es importante buscar ayuda, ya que existen tratamientos disponibles para abordar estos trastornos. El tratamiento de los trastornos de la comunicación generalmente implica un esfuerzo coordinado entre padres, profesores, profesionales del habla, lenguaje y salud mental, y puede incluir técnicas de rehabilitación para mejorar las habilidades de comunicación. Trastorno de la alimentación, un problema que va más allá de la comida. Estos trastornos también pueden provocar infertilidad, falla multiorgánica, anemia, sensación de frío constante, debilidad, mareos, fatigas, entre otros. La falta de una nutrición adecuada puede llevar a problemas de salud graves como enfermedades cardíacas, renales e incluso la muerte. Es importante buscar ayuda profesional si se ha sido diagnosticado con un trastorno alimentario, ya que existen tratamientos disponibles para abordar estos trastornos. El tratamiento de los trastornos alimentarios generalmente implica un esfuerzo coordinado entre padres, profesores, profesionales de la salud mental y puede incluir técnicas de rehabilitación para mejorar las habilidades de la comunicación. Trastornos de expresión. Estos trastornos pueden afectar la calidad de vida, generar malestar emocional, social y académico en los niños y niñas que los padecen. Es importante buscar ayuda profesional, ya que, ya que el tratamiento temprano puede mejorar significativamente la situación.
Los trastornos de expresión. Estos trastornos también pueden provocar infertilidad, falla multiorgánica, sensación de frío constante, mareos, fatiga, entre otros. Es importante tener una adecuada nutrición, ya que con esto mejoraríamos situaciones graves que pueden llevar a problemas de salud, como enfermedades cardíacas, renales e incluso hasta la muerte. Muchas gracias.